100 años atrás, muchos hablaban de revolución y las ciudades construían estadios para agarrarse a trompadas. La gente llegaba de todas partes con lo puesto y a veces ni la ropa les quedaba. El examen físico es igualmente minucioso y destinado a poblar al país de habitantes fuertes, dignos de mezclar su sangre en el magnífico crisol de nuestra raza. De tanta ida y vuelta, a algunos se les prendió una chispa. Clic, 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 encienda una sonrisa regalando más y clic. Damas y caballeros, bienvenidos aquí a este, mirá, esto es un semanario festivo, literario, de arte, ciencias, cultura, deportivo. Hoy está con ustedes el Orson Welles, así, con pragmatismo máximo inferior por los golpes recibidos en el cuadrilátero. Ya te voy a contar hacia dónde vamos, pero es bastante evidente. ¿Podés saludar, Dori? Dulce como siempre, gracias, Dori. El primer contacto, por así decirlo, que tuve con el boxeo, lo tuve de la mano de mi papá, que me llevó a un estadio que se llamaba Estadio Norte, ya no existe más, en la ciudad de Rosario, donde se llevaban a cabo noches de pugilato allá por el año 1958-60. No sé cuánto tiempo duró esto, pero tengo un vago recuerdo de la violencia que a un chico, como era yo en ese momento, se le transmitía desde arriba del ring. Otra de las cosas que siempre me acuerdo relativas al boxeo era el relato que hacía mi viejo de cuando estuvieron escuchando en 1923 la famosa pelea Firpo-Dempsey. Con esta radio que tengo acá a mi izquierda, esta maravilla de radio. Lo que ves acá abajo es el cuerpo de la radio en sí, y lo que está arriba es el parlante. Faltan los cablecitos que unen una cosa con la otra. Bueno, estaban en una estancia en el medio del campo, escuchando la pelea Firpo-Dempsey. Dice mi viejo que no se entendía nada, que era todo un y nada más, y no se enteraron nunca de lo que pasaba. Allí en el campo estaba el viejito Elías. Esto sucedía en una zona llamada Sanford, cerca de Casilda, cerquita de Rosario. También hay un pueblo que se llama Chavás, cerquita de Sanford. En ese pueblo el viejito Elías tenía familiares. Entonces estaban ahí, ¿no?, en Sanford, escuchando la radio. El viejito miraba esto como si fuese un plato volador. Jamás había visto ni oído nada igual. Y entonces se acerca así a la radio, lo mira a mi viejo y le dice: a ver, poné Chavás. Se inaugura en marzo de 1932, sin techo. Eran 4 tribunas, el ring y ansias enormes de hacer grandes peleas. Su nombre viene de los viejos parques de diversiones que hay en Italia. Como Domingo Pace, el padre de Ismael Pace, que después fue socio de José Lecture, él tenía un parque de diversiones que estaba justamente donde hoy se encuentra el obelisco. Hasta que un día decidieron alquilar este predio y se pusieron a construir lo que hoy es el Luna Park. Sin duda, la especialidad de la casa fue el deporte de los puños. Por el Luna pasaron los boxeadores de todos los tiempos: Firpo, Pascual Pérez, Amílcar Caferata, Gatica, Prada, Acabalo, Loche, Bonavena, Monzón, Galíndez, Palma, Laciar. Buenos Aires, una velada para la historia del boxeo argentino. Oscar Bonavena opta al título de la categoría máxima ante el campeón Gregorio Peralta. La pelea de Ringo Bonavena con Peralta, que fue el récord de público, con 23.000 personas aproximadamente. La expectativa alcanza alturas insuperadas, traducida en más de 13 millones de recaudación. Otros ídolos populares tuvieron al Luna como marco. Allí se despidió a Carlitos. Se conocieron Perón y Evita, y Maradona le dio el sí a Claudia. Los 6 días en bicicleta se corrió por primera vez en 1936. Se realizaron 2 campeonatos mundiales, en 1950
y 40 años después, en el 90, volvió a realizarse el segundo campeonato mundial. Hasta hubo un día en que el Luna se embanderó con svásticas y una organización pro-nazi organizó un acto apoyando a Hitler. Catch en el cuadrado del Luna Park. Un espectáculo que atrae y emociona a verdaderas multitudes. Fue una época muy importante para el Luna Park y para el catch, ya que se hacía 3 veces por semana, martes, jueves y domingo. El capitán Jack enfrenta al famoso Karadagian, que dicen que es más peligroso que poner el dedo en un cable de alta tensión. En aquellas épocas de los bailes de carnaval, donde el Luna Park se llenaba totalmente con el famoso binomio de Francisco Canaro, Feliciano Brunelli. Bueno, eso era una tradición. Todos los carnavales de todos los años trabajaban esta gente a sala llena. En el Luna se dieron cita desde los espectáculos más populares hasta los más elitistas. Por el Luna pasaron circos, ballets y durante 40 años se presentó Holiday on Ice. Se lanzaron productos y hasta se ordenaron sacerdotes. Estamos en el Luna Park de la ciudad de Buenos Aires, donde la comunidad polaca está a punto de recibir al más grande de los suyos. En 2 oportunidades tuvimos hasta esa suerte de tener a su santidad en el Luna Park. El Luna conservará siempre la mística de los personajes que lo transitaron en la memoria gigante de su impulsor. Si querés medir tu capacidad de convocatoria, tenés que alquilar el Luna Park y hacer un llamado general. Por allí, como bien lo dice el informe, pasaron religiosos, pasó el deporte, pasó el espectáculo, absolutamente todo lo que necesitaba mucho público pasó por el Luna Park. Incluida, y quiero ahora que Dorita muestre una foto que viste fugazmente en el informe, pero yo quiero detenerme un poco más en esto. Esto era en el año 1944, plena guerra en Europa. Esto sucedía acá en Buenos Aires. Debió haber una organización filonazi o un partido nazi en la Argentina para organizar semejante acto. Debió haber un empresario que les alquiló en ese momento para que se reuniesen. No sé, no logro ponerme en la piel de esos años para mirar esta foto y reconocerla como parte de la ciudad de Buenos Aires. Me asombra que esto haya sucedido en esta ciudad que no deja de sorprenderme todos los días. 100 años atrás, mucha gente viajaba a hacerse la América. Todos los días se inventaba algo nuevo. Máquinas para viajar, para soñar, para matar. La guerra parió el comunismo y los años locos nos dejaron sin un mango. A los golpes aprendimos lo que era un golpe y todo se arreglaba a los tiros mientras el doctor analizaba los ratones. El hambre le dio de comer al populismo y terminó vomitando fascismos. La bomba hizo callar a las bombas y dejó oír a las masas. Desde el balcón se construían milagros y el planeta se partía en dos con un muro de silencio. Las familias incorporaron un nuevo integrante mientras la novia del mundo seducía hasta los más intolerantes. Las barbas florecían en el Caribe. Todos los países del mundo. Y de pronto nadie quiso cortarse más el pelo. El cielo dejó de ser inalcanzable, pero seguíamos volando bajo y nadie quería ir a la guerra. Paz y amor, loco, está todo bien. Para otros estaba todo mal y la respuesta fue venganza, sangre y fuego. Unos buscaban a sus hijos y otros compraban goles y espejitos de colores que estallaron en 1982 pedazos. Aunque sea por un rato, los culpables se sentaron en el banquillo. Reclusión perpetua. Y la mano de Dios jugaba para nosotros. El maldito virus nos sacó hasta las ganas y por la ventana entraron nuevos códigos. La realidad mutante de Camaleones derivó en nuevos líderes y víctimas. La guerra se transmite en directo por TV. El público es solo rating. Los amigos se encuentran en internet y nadie recuerda lo que pasó en los últimos 100 años. En los barcos, las familias conocían a otras familias y las relaciones continuaban en el hotel, donde se amparaban unas a otras.
Siempre me acuerdo la mañana que después del desayuno siempre me asomaba a la ventana, de ahí veía la Torre de los Ingleses, eso es lo primero que veía en la mañana. Incluso me decía otro muchacho que estaba ahí que se veía también la avenida 9 de Julio. Siempre me hablaba, ya verás cuando salgas y vayas a los bailes a Luna Park, que tocan los gaiteros, me contaba que había 2 salones, uno de música española para bailes y otro que tocaban orquestas típicas y eso. Que efectivamente, pues comprobé que era cierto. Recuerdo, yo también recuerdo, y me resuenan algunas frases en italiano. Y pienso que a los hijos descendientes de inmigrantes les debe resonar en cada uno de los idiomas que hablaron sus padres o sus abuelos. En este caso a mí me resuena el italiano. Y me acordaba de algunas reuniones familiares con un techo de lamparitas de colores. Me acordaba de un tío mío, Mario Micino, que tocaba la guitarra, y otro tío llamado Bruno Paparotti, que tocaba el acordeón a piano. Yo tenía 8 años y en las reuniones familiares ellos dos me hacían cantar. Y después que terminaba de cantar, me decían que ya estaba formado el trío y que íbamos a salir de gira por todo el país. Y yo vivía ilusionado con esto de la gira, con mis 2 tíos, paseando la música por todo el país. Y después, como en casi todas las reuniones te pasa, cuando sos chico, te empieza a agarrar sueño. Y yo buscaba dónde estaba mi mamá y me acostaba en el regazo de ella, le agarraba la mano y me la ponía aquí en la cabeza para que me hiciese algunos mimos. Y me dormía, escuchando hablar italiano, me dormía entre las luces de colores, con la mano de mi madre, pensando en esas giras y que en esa situación nada me podía pasar. La Argentina que había soñado la generación del 80 estaba pensada para ser el gran país del sur, pero necesitaban mano de obra barata. Entonces llamaron a los inmigrantes. Muchos venían a probar, podían quedarse 1 año, 2 años y volver a su país de origen. Y luego muchos otros trajeron después sus familias. Los extranjeros arribaban a Buenos Aires y eran alojados en el Hotel de Inmigrantes, que había sido construido en 1905 e inaugurado en 1911. Cada inmigrante será ubicado en el medio que lo absorba. Debe dársele la ubicación precisa para que se desenvuelva en un ambiente adecuado a su origen. Este conjunto de edificios que han sido reciclados recientemente y lo que actualmente se denomina Hotel de Inmigrantes son diferentes porque estos edificios de acá los construyó una empresa italiana, Udina y Mosca, durante la gestión del que fuera director de inmigración Juan Alsina. La llegada de barcos era permanente y la circulación de personas incesante. Por un lado, era el control que el Estado tenía sobre la llegada de los inmigrantes, donde eran anotados con sus oficios. Se controlan los antecedentes de cada uno, sus condiciones morales y su capacidad para adaptarse sin vacilaciones a la idiosincrasia de nuestro pueblo. Cuando ellos llegaban al hotel se les entregaba una libreta con un número que ellos debían conservar los 5 días que estaban en el hotel, porque ellos podían salir y recorrer la zona, ir a donde quisieran, y después con esa libreta podían entrar de nuevo. Mis tíos estaban muy lejos de Buenos Aires, en el campo, no recibieron la correspondencia a tiempo, y como era menor, al desembarcar, pues nada, al Hotel de Inmigrantes. El que viene del bosque irá al bosque, quien de la montaña a la montaña, quien de la llanura a la llanura. El hospital servía como doble, era un servicio, pero también era un control, para que enfermedades contraídas en el viaje no tuvieran repercusión en el resto de la población. Tiene como un problema que creo que era conjuntivitis, le llevaron a la enfermería. El examen físico es igualmente minucioso y destinado a poblar al país de habitantes fuertes, dignos de mezclar su sangre en el magnífico crisol de nuestra raza. En los barcos, las familias conocían a otras familias y las relaciones continuaban en el hotel, donde se amparaban unas a otras. Era toda una familia, como quien dice, cuando estaban yo acá adentro. Mis padres vinieron acá en el año 29, pero cada cual vino por sus otros países, digamos, mamá Lituania, papá Polonia.
Hubo muchos que solo tenían como horizonte nada más que los techos del hotel. Dormían en unas camas, cuchetas de hierro, y cada habitación podían dormir 400, 300 inmigrantes. La distribución del hotel estaba organizada metro a metro. Bueno, este es el edificio de la dirección, el primero de los que se construye, y una sucursal del Banco de la Nación Argentina, que estaba ubicada en la planta baja, donde se les ofrecía a los inmigrantes cambiarles el dinero que ellos traían por la moneda nacional. Ya pueblan los recintos rumorosos de las fábricas inmensas con la alegría de la labor consciente. El proyecto original no contempló que en el edificio del hotel debería haber habido baños. Por otro lado, el equipaje, para nosotros, para el hotel de inmigrantes, tenía su importancia por el peso y por la cantidad y, por consiguiente, por lo que esto costaba, por lo que significaba el traslado de estos equipajes. Dentro del hotel existía una oficina de trabajo que se ocupaba de conseguirles empleo. Para capacitarlos, les daban cursos sobre manejo de máquinas. En las zonas aledañas funcionaban agencias de colocaciones que solían engañar a los recién llegados. Y ponen su esfuerzo, recompensado por el fruto magnífico de la tierra bendita, al servicio de la noble causa de la nación que avanza. Salir del hotel no significaba un destino seguro. Los inmigrantes ya habían dado el gran paso, pero la angustia por el futuro que proponía la América no cesaba. Muchos tenían la íntima seguridad de que el barco que veían alejarse desde la plataforma del hotel sería el último contacto con su tierra. Ya ha sido aprobado. Ya comienza a sentir la realidad de su sueño. Las brumas se despejan en el horizonte y desde el fondo de la historia, desde la patria nueva que comienza a vivir en él, le llega el mensaje de todos los hijos de Italia que hicieron grande a nuestro país. Ya comienza a ser argentino. Muchos de aquellos inmigrantes que llegaban a nuestro país llegaban huyendo de persecuciones políticas, de guerras, de miseria, y se quedaron aquí entre nosotros. Por alguna canción que alguna vez le escuché a Marilina Ross, o por cosas dichas también por ella, buena parte de la generación de Marilina tuvo que a su vez irse del país huyendo de persecuciones políticas, de la guerra, y se fueron a asilar a los países de donde habían venido aquellos viejos. Se fueron a Italia, se fueron a España. Allí vivieron y entendieron lo que es ser un inmigrante. Entendieron lo que es ser, en muchos casos digo, ciudadanos de segunda. Claro, con algunas diferencias. Esta generación a la cual me refiero volvió, extrañando cosas que allá no conseguían. Ellos llegaban a una Europa que estaba vieja, cansada y atestada de gente. No eran del todo bienvenidos. En cambio, los otros viejos, los que vinieron primero, vinieron a este país que a pesar de todo, a pesar de que hay anécdotas que cuentan que los maltrataban o que les daban destinos inciertos, digo, a pesar de todo, acá se quedaron, acá trabajaron y acá armaron estas familias, las nuestras. En su posición de apoyo, ocupa el mínimo espacio, elimina riesgos de quemadura. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises y me vienes a buscar. Porque te tenga miedo, solo me quiero alegar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y preparará la cama para dos. Fin de la década del 60, principios del 70, recuerdo jingles, recuerdo publicidades, recuerdo algunos cantitos. Qué lindo que son tus dientes, le dijo la luna al sol, y el sol contestó sonriente, ¡ja, ja! Me los limpio con... Bueno, no puedo decir la marca porque todavía se estaba vendiendo, pero es una pasta dentífrica. Y de Rosario
me acuerdo de uno, mira, esto es para los rosarinos, ¿no? Una parte acá, decía, yo tengo un trajecito para este verano, es requete fresquito, es requete liviano, yo tengo un trajecito que Angelini me vendió, yo tengo un trajecito para el requete calor, requete fresquito, porque le ponían soniditos, cling, así, y al final sonaban unas campanitas. El otro día me acordaba de un aparatejo llamado Discophonic Toca Toca y no pude acordarme del jingle. Bueno, pues me llamó una televidente muy amable y me lo cantó. Cántalo. Discophonic Toca Toca, donde quiera lo coloca. La tipa se ríe cuando termina, viste que no se aguanta. Pero ahí está, ese es el jingle de Discophonic Toca Toca. El informe que vamos a abordar seguidamente en este semanario festivo y literario trata de algunas publicidades, específicamente de un producto que se vendió mucho, y yo quiero que le prestes mucha oreja al locutor en off. ¿Por qué digo esto? Porque quiero de alguna manera rendirle un homenaje a este maestro de locutores que es Ricardo Jurado. Es un locutor en off, vos vas a escuchar la voz de él en off, ¿entendés? El tipo no está ahí, no. Si te digo que está en off es porque no está, el tipo no está, pero no sé por qué. Te lo explico de nuevo. El tipo está, yo estoy en on ahora. Yo soy on. El tipo que no está en cámara es locutor en off. Off, fuera. No está el tipo. Terminal. ¿No entendés lo que te estoy... En aquella época, el dueño, el empresario de Aurora, se fue para Japón y se vuelve con una pequeña pieza metálica que se llama piezo eléctrico, misteriosa para nosotros, electrónica, que tenía una característica, que uno, digamos, si impactaba esta pieza, largaba una chispa. Y los japoneses lo usaban para ponerlo en las cocinas. Mamá, 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 mamá. Magiclick para mamá, el regalo que se usa por 104 años. Aparece la idea de, ¿y si esto lo usáramos para un encendedor manual? En su posición de apoyo ocupa el mínimo espacio. Además, puede ser tomado en posición de disparo. Por otra parte, la distancia entre el quemador y la mano elimina riesgos de quemadura. De esta manera, el folleto de Magiclick indicaba cómo usarlo. Magiclick, 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 Magiclick. El mercado justamente había modificado el concepto del producto y le había asignado un valor distinto al que comercialmente se le asignaba, que era lo funcional. Le asignó un valor de regalo. Clic, 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 encienda una sonrisa regalando Magiclick. La agencia, con muchísima velocidad, hizo un cambio y en vez de mostrar el Magiclick, lo que hizo fue mostrar el envase con un moño enorme. Sin pilas, sin piedras, sin cable. De la agencia fue lo de 104 años. Porque es un producto que tiene garantía de 300.000 chispas. Hicieron un cálculo, que si yo quedaba 100 años, pero 100 años eran 104. A mí me regalaron este Magiclick hace 104 años. ¿Y cómo se siente? ¿Del Magiclick? Bárbaro. Del resto. Contale, Leonor. Regalen Magiclick, potente por 104 años. El Magiclick identificó a un producto que quedó en la memoria popular a través de la marca. Por favor, no me complique el chiqui-chiqui. Todos saben lo que es un... Nadie sabría definir de qué se trata un Magiclick, pero todo el mundo puede precisar qué es un Magiclick. A ver qué me encargaron. Se me hacen ir al almacén a comprar cada cosa. Mi vieja me dice, tráeme un estabilizador de tensión para el televisor porque se me achica de arriba y abajo. ¿Te acordás de ese estabilizador? Hacía un zumbido. Tenía como una chicharra, no sé cómo funcionaba. Ah, y también me encargaron un par de galochas. ¿No conocí la galocha para andar con los zapatos horribles? Una cosa espantosa. Muy bien. Tengo algunos objetos para mostrarte que pasaré a enseñarte a continuación. Por ejemplo, guantecillo que me ha enviado la señora Alcira y también me ha enviado esta mantilla. Los guantes y la mantilla son para ir a misa. No me los voy a poner porque se van a reír mucho. Muy bien, ¿qué más tengo? La señora Alcira me envió esta maravilla. Mirá, esta máquina de calcular. Una máquina de calcular.
No te puedo creer. Sí, con un lapicito vos ibas haciendo sumas y restas. Acá no es ni electrónica ni nada. Acá está el lapicito. Vos levantabas, después así se ponía todo en cero. Gracias, Alcira, por esto, para el museo de 100 años. ¿Qué más tengo? Mirá. Mirá este jabón. Sunlight Soap. Less labor, greater... ¿Qué dice? No sé qué dice. Pero industria argentina, ¿eh? Sunlight Soap. Ni una palabra en castellano, sí, salvo esta, Lever Hermanos Limitada de Buenos Aires. Acá tengo el Sunlight. Bueno, y debo sí o sí confesarlo. Lo de las prensitas estas que mostré la semana pasada no dio resultado porque todo el mundo llamó y averiguó qué era. Esto digo, ¿no? Esto que ven acá. Esta prensita y esta otra prensita. Hermanas y hermanos del éter. En una época no había gomerías cada 8 o 10 cuadras. En una época había que llevar la gomería en el auto. Entonces con estas prensitas, más unos artefactitos que venían, que calentaban, vulcanizaban y arreglaban. ¿Vos si lo quieres hacer un viaje largo? Vos llevabas una rueda de auxilio, se te pinchaban las dos ruedas, la que tenías, y la de auxilio tenías que desarmar la rueda, sacar la cámara, raspar, poner... Bueno, un escándalo, más vale ni salir de viaje. Y como me averiguaron rápidamente lo de las prensitas, les he traído, hermanas y hermanos del éter, este sí que no lo sacan. ¿Qué cuernos es esto?, pregunta el Orson Welles del subdesarrollo. ¿Qué es esto? A ver, que alguien me explique qué es este objeto, y esta vez sí que los agarré en falsa escuadra porque no van a saber nunca de qué se trata esto, quién lo usó y para qué servía. Vamos, esto es un desafío. Bueno, si averiguan me lo dicen. ¿Qué más tengo? Una invitación para hacerle, basta de mirar el cajón, andan unoreando siempre por el cajón. Una invitación para hacerles, el día viernes 28, ¿cae, che? Sí, el viernes 28, vienen todos acá al canal a buscar... Ahí está, eso, vienen a buscar las entradas para ver esta película que estamos viendo. ¿Por qué vienen a buscar las entradas? Porque hay una invitación gratuita de nuestro programa para que nos juntemos en un cine a ver esta película francesa intitulada Conozco la canción. Es de Alain Resnais. Una película francesa que ganó, según el gordo casero, el Oso de Alambre. Y también ganó la Linterna Verde. Sí. Bueno, el viernes 28, a las 12 del mediodía, vienen todos y retiran las entradas. Tarola, ¿eh? Ir al cine gratis, hermanas y hermanos, es otra cosa, porque las películas te gustan siempre. No me digas, no me digas. Los campesinos fueron la base fundamental de la revolución. A ellos debían volver las tierras que les habían sido despojadas. Marcos no existe. Hay un pasamontañas, un perfil demasiado pronunciado, dice. Y que cada quien lo llena como quiere, ¿no? Que en realidad el culto, la admiración o el seguimiento a Marcos no es a un individuo, en el sentido del caudillo, sino es a lo que uno piensa que debe ser lo que está buscando. Es como un modelo para armar, como un rompecabezas, con la ventaja que le puedes poner el rostro que quieras. Ahora debo yo abordar el complejo tema de la Revolución Mexicana. Siempre me ponen estos temas en el medio de... Creo que es una especie de desafío que me hacen. Pero bueno, normalmente se piensa que los movimientos revolucionarios que se llevaron a cabo en nuestro siglo y que de alguna forma reivindicaban la reforma agraria, esto es, repartir mejor la tierra para que la gente la pueda trabajar, esto se le adjudica casi siempre a la Revolución Rusa en 1917. Pero quisiera decir que la Revolución Mexicana tenía estos postulados entre sus razones y fue en 1910. Es más, reconoce algunos movimientos, las primeras huelgas, las primeras protestas en 1903 y 4, es decir, bien a principios de siglo, y sucedió aquí, en América. Quizá nosotros pensemos permanentemente que cualquier cosa que tenga que ver con lo social, cualquier movimiento de izquierdas, de esto de repartir mejor la tierra, todo viene desde Europa, y a lo mejor es porque tenemos desde hace muchos años la mirada puesta en Europa. Como que recién empezamos a mirar hacia Latinoamérica después de la Guerra de Malvinas, y esto fue hace poco. Nos empezamos a sentir nosotros latinoamericanos.
¿A dónde voy con esto? A que creo que sería justo reconocer que en México, ya en 1910, había gente luchando por las igualdades del ser humano. El México de principios de siglo era un feudo esclavista. Había hambre de pan, de justicia y de libertad. El 97% de la tierra estaba en manos del 1% de la población. En 1876, Porfirio Díaz había llegado al poder apoyado por intereses oligárquicos. En 1910, Francisco Madero, un aristócrata de ideas reformistas, declaró la insurrección contra Díaz. Los campesinos fueron la base fundamental de la revolución. A ellos debían volver las tierras que les habían sido despojadas. Así tomaron como líderes a Emiliano Zapata en el norte y a Pancho Villa en el sur. Madero se convirtió en presidente, pero Zapata se rebeló. Madero usó a Huerta, un general del viejo ejército, para que arregle las cosas. Pero Huerta asesinó al presidente Madero en 1913. Luego tomó el poder y disolvió el Congreso. El zapatismo se convirtió en el movimiento agrario de la revolución. Zapata expropió tierras y las distribuyó entre los campesinos, estableciendo la primera organización agraria de créditos en México. Si me quisiera acordar, era una tarde de invierno, cuando por suerte cayó Valentín en manos del gobierno. En el norte, las fuerzas de Pancho Villa eran una mezcla de talento militar y experiencia marginal. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. El ejército fue la única base real del poder de Huerta. Venustiano Carranza, senador porfirista y gobernador maderista, lanzó el Plan de Revolución Constitucional. Los caudillos Villa y Zapata lo defendían en el campo de batalla. Pancho Villa les decía cuando estaban en reunión: mañana por la mañana tomaremos a Torreón. Huerta huyó y Carranza ganó poder, pero Villa y Zapata no aceptaron sus ambiciones de jefe y lo expulsaron de la capital. La revolución se dividió. En diciembre de 1914, Pancho Villa y Emiliano Zapata invadieron Ciudad de México. Otro líder, Álvaro Obregón, apoyó a Carranza y logró retomar el control de la capital. Entró en contienda con Villa y lo derrotó. Zapata fue muerto por los carrancistas en 1919 y Villa, acabado, se retiró a su hacienda. Fue asesinado en el 23. Obregón pudo ser presidente basado en un nuevo orden sensible a las reivindicaciones obreras. Las contiendas duraron 7 años y costaron 1 millón de muertos. Me preguntaba, un tanto temerariamente, si no se pueden hacer ciertos paralelismos entre el Che Guevara y el subcomandante Marcos. Y también me preguntaba por qué últimamente hablamos con tanta soltura y libertad del Che Guevara. Si esto es realmente porque es así o es parte de algún plan preconcebido. No me queda bien claro, pero en una época hablar del Che Guevara era peligroso, era clandestino. Resulta que ahora ya no. Y me parece que es, como diría un amigo mío, una maniobra del sistema. ¿Qué se hace con el Che Guevara una vez transformado en mito? Y se lo absorbe. Entonces, y bueno, se le arma un bonito merchandising y se lo imprime en una remera, se le escriben canciones. Entonces, se habla del Che en cuanto a ícono, pero cada vez se desconoce más el pensamiento profundo del Che Guevara. Y ahora, remitiéndome al subcomandante Marcos, y esta costumbre del sistema de enredar e involucrar para anular de alguna manera, me voy a referir al director de turismo de Chiapas, lo tengo aquí escrito, dice:
El subcomandante Marcos es nuestro mejor promotor turístico. Nuevamente aparece el sistema, ¿no? Después de varias peripecias, Teresa y su familia vivieron en una carpa. La primer casa que habitaron la hizo su padre con puertas de madera. Yo tenía pocos años y a las 7 de la tarde yo había recibido una noticia y corrí a decirle a mi abuela Antonia, una holandesa acriollada, que había muerto Gardel. Y entonces mi abuela me abrazó y nos pusimos a llorar. Se había muerto un amigo, se había muerto la voz que nos acompañaba en el campo, se había muerto ya el personaje que yo empecé a admirar al punto de llegar hasta hoy, que tengo de Gardel amplísimos conocimientos que me han llevado a estar en Toulouse, donde nació, y también en Medellín, donde murió. En la historia de vida que vamos a compartir hoy, Teresa habla de un arado mancera, se ve un arado mancera. ¿Qué es un arado mancera? Es básicamente una herramienta de labranza antigua que consta de una sola reja. De la reja salen como dos manijas, como si fuese una bicicleta grandota. Adelante de la reja tiene un arreo con un caballo y el señor o la señora que va arando con ese arado mancera va caminando y empujando, a su vez ayudando al caballo, empujando de esas especies de manijas para dar vuelta a la tierra y con esto arar y roturar el terreno. Me acuerdo de Felo Bertoni en el campo de mi viejo, de haberlo visto pasando el arado mancera y después armando una cosa que se llama rastra de dientes, o por lo menos se llamaba así. Ahora, claro, con un tractor es otra historia, pero en aquella época el Felo iba a pie detrás de una especie de gran parrilla metálica que tenía unas púas, unos dientes, y con eso iban rompiendo el cascote, y toda esta parrilla era tirada por 6 o 7 caballos. Y Felo iba atrás de los caballos y atrás de la parrilla, llevando un manojo de riendas, porque cada caballo necesitaba 2, iba caminando con frío, con escarcha, con soledades, con cansancio, siempre con algún silbidito dándole vueltas. Nosotros venimos de la guerra de 1945, salimos, y mi abuela no pudo porque no podía correr. Nosotros salimos corriendo de casa, papi, mami, mi hermano y yo. La familia de Teresa Trzan vivía de su campo en Eslovenia y el futuro se presentaba promisorio. Pero la Segunda Guerra Mundial desató su ira y los sueños se terminaron. Después de 3 días y 3 noches llegamos a Austria y ahí nos quedamos hasta unos cuantos meses hasta que los ingleses mandaron de vuelta a nuestra gente y descubrieron, y a nosotros nos mandaron a Lienz y otro a Spitaldrau. Se nos murió una hermana que cuando estaba por morir dijo: mami, no llores. Si dicen que va a venir esa guerra bruta, me gustaría mejor morir, pero de lo que hemos pasado casi es mejor que Dios se la llevó.
Después creo que fui útil a mis padres, porque los cuidé mucho tiempo. ¿Desde cuánto que estás sola? Así va a ser 4 años, voy para 4 años. Nosotros cuando salimos teníamos al rey y después subió el desgraciado ese. ¿Quién era el desgraciado ese? Tito. Siempre hay guerra y siempre las mamás pierden muchos hijos. No sé por qué se pelean, si es por religión o por política. Yo creo, como en todas partes, por la silla, señor. Teresa y su familia estuvieron viviendo en un campo de concentración durante 3 años y 8 meses. La Argentina parecía la tierra prometida, pero Teresa era rechazada porque usaba lentes. Entonces se vio obligada a cambiar su identidad con una amiga para poder viajar con sus padres. Y papá decía, no quiero cruzar el charco. Tuvimos que venir porque nos asustaban de que los rusos iban a venir hasta Austria en 1949. Mucha gente rica iban a la puerta del Hotel Migrante, yo te quiero para trabajo, yo te quiero. ¿Y dónde voy a vivir? Ah, no, vivienda no. ¿Y dónde vamos a ir? La familia tuvo que separarse. Su padre y su hermano se fueron a trabajar a un campo en Chapadmalal y ella junto a su madre debieron esperarlos en un convento. Y una noche me despierta y mami lloraba. Yo estamos a 3 semanas y no sabemos nada de papá. ¿Dónde habrá ido? No quise trabajar, mamá lloraba, quería que yo trabajara. No. Cuando las papas queman, qué bien rápido nos encontraron uno que sabe hablar mi idioma. Y el traductor escuchó: no lo dejé, no lo solté de ahí adentro. Enseguida habló algo. Bueno, agarren sus cosas. Y nos puso en un taxi y del taxi nos puso a un micromar. El reencuentro esperó más de un mes. Se instalaron en el campo y comenzó la accidentada vida argentina. Era pan, dice que parece pan. La empezamos a romper, era toda hueca adentro. Pero rica. A la media hora ya no había más. Nos comimos todo porque no vimos 3 años y medio pan nosotros, en el campo de concentración donde te daban pan. Después de varias peripecias, Teresa y su familia vivieron en una carpa. La primer casa que habitaron la hizo su padre con puertas de madera. Ponga hoy usted una puerta así. ¿Le va a durar? Miércoles le va a durar. Ni llega jueves. Teresa, ¿esta tierra es suya? Ahora sí. ¿Cómo fue que se hizo suya esta tierra? La compramos y bien cara se la pagamos al mismo dueño. Antes era todo de él. Durante 25 años, Teresa repartió verdura con un carro. Desde sembrar hasta vender, todo lo hacía junto a su padre. Después de la muerte de este, siguió sola. ¿Todo sola lo hace? Sí. ¿No le ayuda a nadie? No. ¿Y el arado y esas cosas quién lo maneja? Yo. Siempre gana más el que no hace nada. Nunca usted va a ver una persona, así yo vi a mi padre trabajar 24 horas por día en mi país. Era chacarero grande, tenía linda comodidad y todo, pero nunca podía meter la mano en el bolsillo y sacar un mango, nunca. Siempre lo sacan los que revenden, pero los que laburan nunca tienen un peso. Me quedé enganchado con la historia de vida de Teresa. Me acordaba cuando el otro día te dije, mirando algunas de las caras que aparecían en las informaciones sobre la guerra en los Balcanes, que yo me sentía allí, que la guerra, es cierto, ahora se globalizó, pero también como sentimiento. Fíjate que Teresa viene de Eslovenia, viene de Yugoslavia,
viene de países que estuvieron en guerra, que están en guerra, ahora ella es argentina, como la globalización también y este reconocimiento histórico que hacemos en 100 años logra de alguna manera involucrarnos, que es lo que debemos terminar haciendo, involucrarnos. Bueno, hasta acá llegó 100 años, este semanario festivo literario financiero, no sé por qué pongo financiero, pero financiero al fin. Quería recordarle una invitación que le hice para que vengan el viernes que viene a retirar a partir de las 12 entradas para ver esta película francesa de Alain Resnais. Mira cómo me sale, Resnais, que vamos a presenciar el día 1 de junio. Entradas gratis. ¿Sabés lo que es ir gratis al cine? Bueno, es esto. Venís hasta acá, hasta Fitzroy, imposible de pronunciar, bueno, hasta esta calle, y retirás tus entradas el viernes a partir de las 12 del mediodía. Eso es. ¿Qué día cae, che, primero? Me acuerdo. Bueno, no importa. El primero es el día de la película. Dorita, agarrá y saludá. Mirá cómo... Algún día aparecerás con esa trompa diciéndome Stem tua cucu y te voy a dar un beso, mira. Un beso te voy a dar. Catch en el cuadrado del Luna Park. Un espectáculo que atrae y emociona a verdaderas multitudes. El Capitán Jack enfrenta al famoso Karadagian, que dicen que es más peligroso que poner el dedo en un cable de alta tensión. Claro que esto el Capitán Jack lo toma con pinzas y no se quema. Así vemos cómo el ogro del torneo internacional de catch pasa las manos. Jack ha patentado este medio práctico de dar masajes y él mismo dice que con su método uno se cura en 2 patadas. Claro que lo de las patadas más tarde o más temprano Karadagian se lo cobra. Y ahora él dice como en el proverbio, ojo por ojo, diente por diente y nariz por nariz. Hasta ser fotógrafo tiene sus inconvenientes con atletas de tan buen físico y tan malas costumbres. Al final es Karadagian quien impone su extraordinaria fuerza y se muestra vencedor teniendo bajo sus plantas al pobre Jack, cuya opinión sobre Karadagian no podemos reproducir.